Buenas tardes. Nos encontramos con el alumno Axel Rances Muñoz Jiménez de la Escuela Primaria Adelante de la comunidad de Paso de la Milpa, Actopan, Veracruz. Como primera pregunta, ¿nos podría describir las características de su escuela? Esta escuela cuenta con una cancha donde los niños pueden divertirse y jugar. También no cuenta con 6 salones aparte de la dirección de la cocina. No contamos ni con tecnología ni internet. Entonces, la maestra nos trae nuestras actividades para que las realicemos. La escuela está barriada y crearon una antena que todavía no está en uso. Nos localizamos en la comunidad de Paso de la Milpa, Actopan, Veracruz. Ok, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que enfrentaste durante el cierre de escuelas debido a la pandemia del COVID-19? Pues fue una batalla para mí porque cuando nos explicaban los maestros no entendía lo que decían y también no sentía la mayor atención cuando nos ponía actividades. ¿Sentiste que que te mandaban muchas actividades por hacer? Pues sí. No tenías la misma atención estudiando en línea que estando presencialmente. Sí. ¿Qué tan difíciles eran para ti los contenidos? Pues no eran lo mayormente difíciles, solo que nos encargaban demasiadas tareas de diferentes materias, pero casi no explicaban. ¿Qué importancia tuvieron las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales en el trabajo? En esos momentos nos ayudó mucho porque los maestros nos mandaban las actividades para que las realizáramos. También nos sirvió por si teníamos preguntas, nos podíamos ayudar con el internet. Ok. ¿Qué tan efectiva consideras que fue la educación a distancia durante la pandemia? Pues no mucho. ¿Por qué? Porque no nos ponían muchos atención y no nos explicaban demasiado. Entonces, ¿preferirías más estar presencial o a distancia? Presencial. ¿Pero no consideras que a distancia pues desarrollaste, te fomentaron lo que es el trabajo autónomo? Pues la verdad, sí. Entonces, pero aún así preferirías tener como que esa atención de la maestra. Sí. Ok. Muy bien. ¿Cómo crees o consideras que podemos garantizar que la educación en línea sea inclusiva y accesible para todos? Pues intentando crear antenas donde el internet sea para todas las personas donde la puedan adquirir. Ok, entonces como alumno de primaria, ¿consideras que deberían hacer como que esa ayuda pública en el que les den acceso al internet a todos? Sí. Con respecto a lo que me estás contando, ¿qué lección te dejó la educación durante la pandemia? Para mí nos dejó que nos hiciéramos más autónomos nosotros mismos y ser más independientes para estar preparados en caso de que se venga otra pandemia. Y por último, ¿qué papel considera que jugará la tecnología en la educación después de la pandemia? Considero que va a jugar un papel principal, porque primero no lo utilizábamos tanto hasta que llegó la pandemia del COVID. Ahora que ya pasó, tantos alumnos como maestros debemos seguir ocupando esta tecnología para poder prepararnos. Bien, gracias. Buenas tardes, nos encontramos con el maestro José Hernández, quien nos hablará un poco acerca de sus experiencias vividas durante la pandemia del COVID-19. Bien, maestro, como primera pregunta, ¿nos podrá describir las características socioeconómicas, culturales y familiares del alumnado, así como la del entorno de la escuela, ubicación, infraestructura y recursos disponibles? No, la escuela es un contexto de una comunidad chica, es una escuela unitaria, son 16 alumnos. Está ubicada en la comunidad de Potrero de García, municipio de Tlacolula. Es una escuela rural. Económicamente está bien las familias, de acuerdo a la actividad económica que realizan, que es la ordeña y
derivados de la leche, pero por la ubicación del pueblo le cuesta un poco trabajo conseguir los recursos. ¿Y qué cambios y transformaciones trajo la pandemia del COVID-19 en la forma de trabajo del profesorado de los diferentes niveles educativos? Acabo de ser transferido a esta escuela, no tengo mucho trabajando ahí, pero de acuerdo a mi experiencia en otra escuela, pues se complicó un poco la comunicación con padres de familia. Es mejor que los niños estén presentes en la escuela y lo que apliqué fue mandarles cuadernillos. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que enfrentaron los estudiantes y educadores durante el cierre de escuelas? El reto más grande enfrentado fue la comunicación, el poder entablar una comunicación con los padres de familia y que estos respondieran al llamado de apoyar a los niños con sus tareas. Entonces, ¿cómo hicieron o cómo considera que hicieron las y los maestros para desarrollar los contenidos de aprendizaje que les exigía el plan y programa de estudio del grado escolar que atendían? Para mayor facilidad y comodidad de los padres, se buscaban cuadernillos fáciles de resolver, se les mandaban, los resolvían y mandaban evidencia o se iba a recoger. Entonces, maestro, con lo que nos acaba de comentar, ¿qué importancia tuvieron las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales en el trabajo docente? La tecnología tuvo una gran importancia porque fue el medio de comunicación con padres y niños, aunque sí fue un poco difícil porque no todos los padres manejan adecuadamente el uso de esta tecnología para poder realizar las actividades. A unos se les dificultaba conectarse o no tenían la posibilidad de conectarse a una clase en línea, así que por eso se recurrió al cuadernillo. Entonces, de acuerdo a sus experiencias, ¿qué tan efectiva considera que fue la educación a distancia durante la pandemia? La experiencia fue un poco provechosa porque a los papás era un mínimo el porcentaje que sí cumplían con las actividades que se les planteaban, ya sea conectarse en línea o hacer los cuadernillos. Los demás estaban ausentes. Bien, entonces, ¿qué estrategias considera que tuvieron más éxito para el aprendizaje a distancia? La estrategia que mayor funcionamiento tuvo o aprovechamiento o que los padres podían cumplir con ella fue enviar cuadernillos para que ellos la resolvieran en el tiempo que tuvieron libre, porque se comprende que pues ellos no dejaron sus trabajos y el trabajo para ellos aumentó en cuestión de que tenían que ayudar a sus hijos a realizar todas las tareas. Lo que pasó en cómo dio sus clases, cómo los alumnos le respondieron, según su opinión, su pensamiento, ¿cómo podemos garantizar que la educación en línea sea inclusiva y accesible para todos los estudiantes? Se tendría que lanzar un programa, pero que sea eficiente para todos, que sea de fácil acceso, que sea fácil de usar, que cualquier duda se pueda responder, que se pueda usar sin internet. Entonces, respecto a eso, ¿qué lección le dejó la educación durante la pandemia? Durante la pandemia fue un trabajo muy difícil, pero siento que se les dio mayor autonomía a los niños, a los papás, mayor confianza de ellos poder realizar sus trabajos, claro, con una guía del docente. Bien, maestro, y por último, ¿qué papel considera que jugará la tecnología en la educación después de la pandemia? Pues la tecnología ahora juega un papel importante porque no la hemos dejado de lado, seguimos utilizándola para hacer trabajos ahora de manera presencial con los niños, la utilización de computadora o del celular.
Buenos días, nos encontramos con la maestra Kenia de la Escuela Telesecundaria José Vasconcelos de Paso de la Milpa, Actopan, Veracruz. Buenos días, maestra. Como primera pregunta, ¿nos podría describir las características socioeconómicas, culturales y familiares del alumnado de su escuela, así como las del entorno de la misma, la infraestructura y los recursos con los que cuenta? Bueno, pues yo trabajo dentro de una comunidad llamada Paso de la Milpa. Es una comunidad pequeña, es rural, se encuentra dentro del municipio de Actopan y bueno, cuenta con muchos recursos naturales, especialmente, bueno, pues tiene ríos, tiene mucha vegetación, lo cual ha ayudado a desarrollar sus actividades socioeconómicas, que son las principal fuente en esa comunidad, como es la producción del mango, del chayote y de la malanga. Son como que los tres productos que más se cosechan. Y bueno, es una comunidad pequeña en cuanto a su cultura. Bueno, pues la mayoría de los padres no tienen una carrera profesional. Sin embargo, no son analfabetas, saben leer y escribir. Muchos se quedaron hasta la educación básica. La escuela que está dentro de esta comunidad es una telesecundaria completa porque, bueno, pues tiene a todos los docentes que se necesitan según la matrícula, que son 3 docentes, un administrativo y un apoyo de intendencia. Eh, los padres de los alumnos, bueno, pues eh, en su mayoría viven juntos, son familias completas. Ok, maestra. ¿Y qué cambios y transformaciones trajo la pandemia del COVID-19 en la forma de trabajo del profesorado de los diferentes niveles educativos? Bueno, pues yo creo que uno de los cambios principales que trajo la pandemia en la forma en que enseñamos los profesores, eh, pues fue que hicimos uso de las herramientas tecnológicas para poder comunicarnos con nuestros alumnos. En mi caso en particular, yo pues trabajé desde que empezó la pandemia a través de la plataforma Zoom. Con ellos me conectaba todos los días se explicaba la clase, aunque eran pues obviamente más cortas, se enviaban pues por vía WhatsApp los trabajos y bueno, era la única comunicación que teníamos en ese tiempo con los alumnos. Y bueno, pues fue muy complicado, principalmente porque no todos los alumnos tenían el mismo compromiso de aprender. Hubo familias que apoyaron mucho o obligando al alumno pues a conectarse todos los días, a realizar tareas y hubo alumnos pues que no tuvieron el compromiso, nunca se conectaron, nunca enviaron tareas y bueno, pues el gobierno en ese tiempo permitió que nadie pudiera reprobar, lo cual yo creo que trajo consigo mucho rezago, que hasta el día de hoy lo vemos con los alumnos, nosotros en la telesecundaria, porque fueron alumnos que vivieron la pandemia en sus últimos años de la primaria y muchos de ellos vienen pues con muchas deficiencias, porque una, pues no había el compromiso de poderse conectar, otra, pues no era lo mismo una explicación de manera digital a cuando es de manera física, ¿no? No todos los alumnos aprenden igual. Y bueno, pues el gobierno implementó también me acuerdo, a través de la televisión, las clases. Y bueno, aunque fue una muy buena idea, no todos los alumnos, en mi caso, tenían televisión en ese momento. Entonces yo creo que fue de gran ayuda las herramientas tecnológicas, pero también fueron un obstáculo porque no todo el alumnado contaba con celulares o computadoras, o bueno, lo más importante, no contaban con internet.
Bien, sí, al principio era en cuestión de el compromiso, ¿no? Que tenían los estudiantes. Y debido a esto, maestra, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que enfrentaron los estudiantes y educadores durante el cierre de escuelas? Bueno, pues yo creo que uno de los desafíos más grandes que pues se enfrentaron tanto los estudiantes como nosotros los docentes durante el cierre de las escuelas fue el no tener un contacto físico, de vernos, de trabajar juntos, y hubo mucha deserción en ese tiempo. Todos los alumnos pues dejaron de estudiar, no se comprometían a leer las actividades y no todos tenían el, el apoyo de sus padres o los medios para poder tener internet. Eso yo creo que fue el obstáculo más grande que hubo en su aprendizaje, el no poder contar con las herramientas digitales. Y maestra, entonces, ¿cómo hicieron o cómo considera que hicieron las y los maestros para desarrollar los contenidos de aprendizaje que les exigía el plan y programa de estudio del grado escolar que atendían? Bueno, en mi caso, ¿de qué manera desarrollé los contenidos? Bueno, pues ellos tenían su libro de actividades. Con el grupo que me quedé, lo más retador fue empezar el ciclo con un grupo que yo no conocía por completo, fue primer grado. Nunca los tuve y físicamente nunca hubo libros, digamos, porque nunca se les repartieron los libros tampoco. Entonces fue un ciclo muy retador, eh, porque desde la computadora, a través del Zoom, del WhatsApp, fue la única manera en que pudimos ayudarnos, o les pude enseñar cómo. Bueno, ellos no tenían libros en ese momento, entonces les mandaba yo videos de YouTube. eh, Otra manera, bueno, pues tenían que ver la televisión, que acuérdense que el gobierno en ese momento le ponía programas para poder enseñar ciertos temas. Y yo, bueno, la herramienta principal fueron los videos de YouTube y les explicaba a través de la cámara, tenía yo un pizarrón para poderles enseñar matemáticas, todo lo que tenía que ver con operaciones. Y bueno, yo creo que de esa manera pude ver durante todo el ciclo escolar eh, los contenidos. No se pudieron ver al 100% porque bueno, era muy poco el tiempo, solo eran 60 minutos, que es una gran diferencia, 60 minutos a 6 horas en las que estamos pues diario. Ok, maestra. Entonces menciona que pues usted utilizó las plataformas digitales pues para intentar no dar esa clase que pues se veía un poco complicado también por los recursos con los que contaba cada alumno, ¿no? Entonces, ¿qué brechas considera que se exacerbaron debido a la pandemia? Yo creo que hubo mucho rezago, muchísimo rezago, y fue una gran brecha. Primero la falta de comunicación, lo cual provocó un rezago grandísimo. Eh, Llegaron alumnos a la secundaria que no sabían leer, no sabían multiplicar. ¿Por qué? Porque se pasaron de un grado a otro, eh, pues sin haber estudiado, sin haber aprendido principalmente. Entonces, yo creo que la principal brecha fue la comunicación, que fue nula por completo, y eh, pues el poco compromiso en algunos. Y bueno, yo creo que eso trajo como consecuencia pues un gran atraso. Bueno, yo creo que la tecnología fue la herramienta principal en la comunicación y aprendizaje de nosotros con los alumnos. La tecnología desde el WhatsApp, que fue el celular donde nos comunicábamos, hasta las plataformas digitales que aprendimos a usar. Los alumnos no sabían, nosotros tampoco sabíamos en ese tiempo, y empezamos a echar mano de muchas plataformas digitales como fue Zoom, Teams, Classroom.
y algunas pizarras digitales. Nosotros como maestros, pues tuvimos que echar mano de plataformas digitales para hacer la enseñanza un poco más dinámica, videos de YouTube, algo que fuera pues innovador o que fuera llamativo para que el alumno lo pudiera ver y pudiera aprender. Entonces, maestra, con lo que nos acaba de mencionar, ¿considera que la tecnología de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales en el trabajo docente son pedagogías emergentes? Sí, son pedagogías emergentes, ya que, bueno, no están sistematizadas y, bueno, como su nombre lo dice, eh, son ideas que son para sacar el mayor provecho de las tecnologías. Y yo creo que en este caso los maestros hicimos eso, sacar provecho de cada plataforma, de cada pizarra electrónica, de cada video para nuestros alumnos, ¿sí? Yo creo que hubo mucho material digital en aquel tiempo, eh, que hasta ahora nos quedamos, por ejemplo, muchos exámenes, muchos cuestionarios a través de Google y muchas cosas que se iniciaron ahí como una práctica emergente, pues ya la seguimos retomando con nuestros alumnos en la actualidad. Entonces, de acuerdo a sus experiencias, ¿qué tan efectiva considera que fue la educación a distancia durante la pandemia? Yo creo que no fue efectiva, o sea, no, no fue lo que realmente nosotros pensábamos, por falta de mucho compromiso y por falta de infraestructura digital, que no había celulares, no había internet. Entonces, yo creo que efectiva fue en lo más, población más mínima, podríamos decir que fue efectiva, pero no, fue yo creo que mucho rezago educativo durante la pandemia. Bien, entonces, ¿qué estrategias considera que tuvieron más éxito para el aprendizaje a distancia? Bueno, pues en mi caso yo creo que la estrategia más exitosas que yo tuve, bueno, fueron algunos videos educativos de YouTube que yo les ponía a ellos, les gustaron mucho, creo que aprendieron y trabajé o me apoyé mucho de los padres de familia. Y, por ejemplo, en inglés, en matemáticas, yo pedía de tareas que ellos hicieran el material didáctico. Por ejemplo, en inglés tuvieron que hacer una lotería de verbos, porque bueno, el objetivo principal era que aprendieran los verbos. Pero bueno, no era yo de dárselos o que lo repasaran, sino con su familia mandaban evidencia, obviamente, de foto, video, donde hacían la lotería y aparte jugaban, tenían que jugar con su familia. Eh, en matemáticas igual, eh, hacían ellos su propio material didáctico, pero lo tenían, una de las tareas es que lo tenían que jugar con la familia. Entonces, yo creo que ese fue de las estrategias más exitosas, el poder aprender ellos con su familia, que la familia fue un apoyo. Y bueno, yo creo que de mi grupo que tuve, el 90%, la mayoría, eh, tuvo el apoyo de su familia para poder estar ahí aprendiendo. Maestra, y pese a lo que pasó en cómo dio sus clases, cómo los alumnos le respondieron, según su opinión, su pensamiento, ¿cómo podemos garantizar que la educación en línea sea inclusiva y accesible para todos los estudiantes? Yo creo que la única manera de garantizar que la educación en línea pudiera ser inclusiva, pues es eso, que toda la comunidad estudiantil pudiera contar primero con un celular, con una computadora y segundo, contar con internet. Si el gobierno provee esas dos cosas, podríamos decir que la educación es accesible e inclusiva, ¿sí? Que no solo las personas de mayor eh, economía pueden acceder a ella, sino cualquier alumno puede tener internet y
un celular o una computadora. Bien, maestra. Y por último, ¿qué papel jugará la tecnología en la educación después de la pandemia? A su consideración. Pues, ¿qué papel juega la tecnología después de la pandemia? Yo creo que podría yo decir que se volvió indispensable. Antes era una opción, pero a partir de la pandemia, pues se hizo completamente ya indispensable. Ya no es necesario, pudimos ver el que uno se pudiera reunir en físico para poder enseñar algo. Ya sabemos que a través de una plataforma, a través de una pantalla, podemos aprender algo. Entonces ya se hizo indispensable las plataformas digitales que ahora existen, los exámenes digitales, todo lo que hay ya se volvió parte pues ya de nuestro quehacer pedagógico diario. Ya enseñamos, por ejemplo, actualmente, pues a través de canales educativos, en este caso telesecundaria, a través de su antena de telesecundaria, ya enseñamos a través igual con videos, con documentales, y bueno, se hacen incluso hasta TikToks pueden hacer los alumnos, videos para promocionar. A lo mejor antes se usaba mucho el papel, los carteles. Bueno, actualmente ya a través de un video puedes comunicar, enseñar a tu población algo importante. Hola, soy Sergio Galindo Jiménez, estudiante del octavo semestre de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje en Telesecundaria en la Escuela Normal Superior Veracruzana Dr. Manuel Suárez Trujillo. Primera pregunta. Describe las características socioeconómicas, culturales y familiares del alumnado o compañeros, así como las del entorno de la escuela. Muy bien. Mi experiencia durante la pandemia por la COVID-19, pues se representó por las clases a distancia. Para ello, pues bueno, me encontraba en mi casa. Durante 2 años tomé clases a distancia de los cursos que integraron la malla curricular. Y para ello, bueno, contaba con computadora, internet. Y para esto viví estos 2 años con mi abuela. En esta situación me encargaba, bueno, de apoyarles en algunas cosas del hogar y también de tomar mis clases. Cabe destacar que durante esos 2 años, pues llevé otra carrera sabatina, entonces estudiaba de lunes a sábado y el domingo era el único día que tenía libre, pues para hacer mis actividades y algunas otras cuestiones del hogar. Viví estos 2 años en mi pueblo, no me moví hacia la ciudad de Jalapa y contaba, bueno, pues afortunadamente con todos los recursos necesarios para tomar mis clases en línea. La siguiente pregunta es: ¿qué cambios y transformaciones trajo la pandemia del COVID-19 en la forma de trabajo del profesorado de los diferentes niveles educativos? Voy a destacar el trabajo de las maestras y los maestros de mi pueblo. Ellos, bueno, cambiaron la forma en la que abordaban las clases porque crearon grupos de WhatsApp, grupos, en algunas otras redes sociales en los cuales compartían las actividades que debían de realizar las niñas, los niños y los adolescentes, obviamente para el logro de los objetivos de aprendizaje. Pues en realidad cambia la forma porque pues la educación puede ser multimodal y de acuerdo a cómo es que se esté trabajando, en este caso a distancia, pues requiere de ciertas herramientas, de una cierta facilitación de las actividades que se van a realizar y también de la forma en la que vamos a realizar la metodología didáctica. Porque en clase, bueno, es una forma de trabajo de manera presencial, pero a distancia es otra, porque no estamos, o sea, nuestros maestros no estaban frente a un grupo en un salón de clases para poder abordar los contenidos. La tercera pregunta es: ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que enfrentaron los estudiantes y educadores durante el cierre de las escuelas?
Uno de los desafíos, bueno, pues fue lograr hacer las actividades precisamente, porque obviamente al no tener a esta figura docente, pues teníamos que desarrollar habilidades de autonomía para lograr hacer las actividades. Y bueno, quienes tenían familiares, pues preguntarles, quienes no, pues tratar de resolverlo o usar las herramientas digitales como YouTube e Internet para poder hacer resolver nuestras dudas. La siguiente pregunta: ¿cómo hicieron las y los profesores para desarrollar los contenidos de aprendizaje que exigía el plan y programas de estudio del grado que atendía? En el caso de la normal superior, pues mis maestras y maestros ajustaron los propósitos de las unidades de aprendizaje de los cursos de la malla curricular para que nosotros lográramos hacer las evidencias. En este caso, la dinámica de hecho no cambió mucho a lo que llevamos ya de manera presencial. Hacíamos ciertas actividades que teníamos que entregar en Classroom. Esas actividades, pues bueno, iban dándole sentido a la unidad y al final de cada unidad teníamos que hacer un producto y al final de cada curso un proyecto integrador o una evidencia integradora. Creo que aquí lo único fue la manera en la que nuestras maestras y maestros nos daban la clase, qué herramientas nos daban, qué insumos nos daban para que nosotros lográramos aprender. ¿Qué brechas educativas se exacerbaron debido a la pandemia? Pues una de las brechas educativas que considero se vio reflejado aquí, pues es el acceso a la tecnología, porque a pesar de que estábamos a distancia, pues muchas compañeras y compañeros no tenían acceso a internet en su casa, tenían que ir a pedir prestado o tenían que moverse a otros lugares para poder conectarse a las clases. ¿Qué importancia tuvieron las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales en el trabajo docente? Pues que gracias a ellas nuestros maestros pudieron acercarnos el contenido a desarrollar y nosotros pudimos producir de ello, pues bueno, aprendizajes y hacernos competentes, porque a pesar de estar a distancia, bueno, la exigencia era la misma y las actividades se tenían que entregar en tiempo y forma, usando obviamente las plataformas digitales como Classroom, como Meet, como Zoom. Solamente cambiaba el formato en cómo nosotros íbamos a presentar las actividades y el medio, pero la dinámica seguía siendo la misma. Y gracias a estas tecnologías fue que a nosotros se nos facilitaban las cosas, por ejemplo, hacer un ensayo, una exposición, analizar videos de YouTube, hacer resúmenes y demás. Fue una facilitadora del aprendizaje, la verdad. La siguiente pregunta es: ¿qué tan efectiva considera que fue la educación a distancia durante la pandemia? En mi caso, considero que sí fue efectiva, aunque no logramos consolidar todas las competencias del Plan de Estudios 2018. Pero pues sí logré consolidar muchos aprendizajes y tener experiencias que hasta la fecha me han servido. La siguiente es: ¿qué estrategias considera que tuvieron más éxito para el aprendizaje a distancia? Una de ellas, resalto las estrategias de mis maestras y maestros de inglés, fue usar plataformas como Lightworksheet para que nosotros pudiéramos demostrar que habíamos aprendido el contenido. Y obviamente ellas, por ejemplo, mis maestras, pudieran verificar que en realidad nosotros habíamos consolidado y si no a partir de ello, bueno, realizar otras actividades para que no fuéramos teniendo cierto rezago en el aprendizaje. La siguiente es: ¿cómo podemos garantizar que la educación en línea sea inclusiva y accesible para todos los estudiantes? Considero que empieza con un ejercicio de empatía. Nuestros maestros y maestras, la verdad, a mí, en mi experiencia, sí fueron muy empáticos con nosotros porque había compañeros que no contaban con internet en su casa y se tenían que mover o que trabajaban. Entonces, las estrategias que ellos usaban, por ejemplo, era, bueno, los días que nos toque la clase, vamos a tener la clase normal, por ejemplo, de 8 a 10, y en esta clase pues vamos a desarrollar el contenido, vamos a hacer exposiciones, a realizar ciertas actividades. Si no te podías conectar, justificabas el por qué, pero después te reportabas, hacías una actividad, ellos te pedían algo para poder fundamentar eso que nosotros habíamos realizado y digamos les era una manera de reponer
y de no irnos rezagando. Pero sí me gustaría dejar en claro que el ser inclusivo y el ser accesible es un ejercicio muy, muy difícil, porque hay muchos factores que permean en la educación, como los recursos con los que contamos, en nuestra formación académica durante los niveles de básica y media superior. O sea, nosotros todos somos diversos y esta diversidad sí hace que necesitemos de una empatía hacia mi historia de vida, hacia los aprendizajes que he consolidado, hacia hasta dónde puedo llegar, hacia lo que puedo hacer. Cuando nosotros inventamos esto, bueno, ya podemos hablar de inclusión y de accesibilidad, porque accesibilidad es que todos y cada uno de nuestros estudiantes aprendan sin importar qué. Y esto sí es algo sumamente profundo y no en términos curriculares, sino en términos de equidad, porque estamos tan acostumbrados a hacer todo homogéneo que no nos vamos por la heterogeneidad, que es lo que se supone que tendríamos que considerar. Y esto sí puedo decir que es algo que en mis clases a distancia sí lo pude ver reflejado en mis maestros y maestras. ¿Qué lecciones aprendimos sobre la educación durante la pandemia? En mi caso, yo aprendí a ser más empático conmigo mismo, más empático con mis compañeros y compañeras, por ejemplo, el trabajar en equipo. Aprendí a conocerme, aprendí a identificar mis áreas de oportunidad, a ser más flexible, a comprometerme más con mi aprendizaje. Y creo que sí, la pandemia, aunque trajo diversos desafíos como las enfermedades, apoyar a nuestras familiares que llegaban a enfermarse, los recursos económicos, creo que sí aprendimos a ser muy resilientes y hablo, yo creo que por todo el mundo. Y por último, ¿qué papel jugará la tecnología en la educación después de la pandemia? Ya lo hace. La educación antes y después de la pandemia tiene un papel muy, muy sustancial en la educación porque es uno de los canales por los cuales podemos aprender de manera significativa, podemos facilitar ciertos procesos formativos y sobre todo podemos estar a la vanguardia de los retos sociales que enfrentamos, tanto como estudiantes como ciudadanos. Gracias por el espacio. Hasta luego. ¿Qué cambios y transformaciones trajo la pandemia del COVID-19 en la forma de trabajo del profesorado de los diferentes niveles educativos? Bien, yo creo que sí fue algo muy importante y creo que al menos en lo personal fue un punto de aparte en la tecnología, porque cuando fue la pandemia nos vimos como alumnos forzados, bueno, tanto maestros y alumnos se vieron forzados a involucrarnos a estas herramientas, a estos dispositivos, que pues, básicamente viene siendo el celular y las computadoras, en donde por medio de reuniones virtuales estábamos teniendo clases y debido a la pandemia pues no podía ser en presencial. Yo siento que sí fue algo que tomó un impacto y que se sigue viendo hasta la fecha, ya que si bien antes de la pandemia no se utilizaban estas herramientas o estas aplicaciones como lo puede ser Zoom, eh, Classroom y todas estas, eh, ahora a día de hoy son aplicaciones que no han quedado obsoletas, se siguen usando a pesar de que pues los usuarios ya son menos, porque pues la pandemia ya terminó, son aplicaciones que a día de hoy pues seguimos pues usando, seguimos dando uso de ellas y que lo más probable es que siga siendo así mediante pues un largo periodo. Y bueno, eso es con respecto a la primera pregunta. La segunda dice, ¿cuáles fueron los desafíos más grandes que enfrentaron los estudiantes y educadores durante el cierre de escuelas? Bien, yo creo que los desafíos más grandes que surgieron cuando se cerraron las escuelas fue que muchos docentes, al menos muchos alumnos y docentes no estaban capacitados lo suficientemente para dar clases a distancia. Los alumnos sí, porque si bien ahorita, a día de hoy, los jóvenes pues vienen saliendo nacieron, ¿no? Nacieron y siguen conociendo más del mundo tecnológico. Pero pues por su contraparte,
obviamente que, bueno, se sabe que pues muchas personas adultas les suele costar esto del mundo digital. Entonces creo que se vieron un poco más afectados los docentes que los estudiantes, al menos en mi opinión. ¿Cómo hicieron las y los profesores para desarrollar los contenidos de aprendizaje que le exigía el plan y programa de estudio del grado escolar que atendían? Bien, yo ahí desconocía en ese momento pues los programas o cuáles programas estaba ligado diferentes maestros porque pues yo ya estoy a punto de salir de la carrera, pero en su momento pues yo fui la como que la generación pandemia, ¿no? Porque salí de la prepa, de la preparatoria en el 2020, mismo año que se dio inicio pues lo del COVID-19. Y por ende, pues la prepa la terminé en línea. No tuve graduación, todas las fiestas pues se cancelaron. Pero a lo que voy, bueno, respondiendo a la pregunta de los qué planes pues se dieron a atender o qué otras maneras se dieron para esto de que exige el plan y los programas. Quiero pensar que se pospuso porque fue algo que inesperado, la pandemia fue inesperada, nadie sabía que iba a pasar una pandemia en 2020 y fue algo que no solo afectó a la educación o a las escuelas, sino al mundo en general. Entonces quiero pensar que pues se pospuso o se pausó un momento y por eso vemos ahora pues el plan de estudios 2022, vemos actualizaciones que adaptan o intentan tomar mucho en cuenta las tecnologías que nos ofrece el mundo a día de hoy. Bien, la siguiente pregunta dice, ¿qué brechas educativas se exacerbaron debido a la pandemia? Creo que el principal o la principal problemática que se originó debido a la pandemia fue el rezago educativo, el retroceso en el aprendizaje y, y bueno, fue algo que sí afectó, al menos en la telesecundaria. Eh, Mencionando una experiencia propia, pues cuando yo llegué a prácticas, mis primeras prácticas fueron en el año 2022, había muchos alumnos con rezago educativo, tenía más o menos como alumnos de 17 años en segundo de secundaria, no, en tercero de secundaria, como dos de 17 tres alumnos, y les pregunté, ¿no? Más si porque si perdieron año en este periodo de la secundaria, me dijeron que sí, debido a que pues fue en pandemia, que les costaba mucho, algunos por problemas así de que pues no podían tener clase a distancia porque no contaban con un dispositivo propio, y otros por el simple hecho de que no querían, de que no querían tener clases a distancia, que ellos preferían lo presencial y por eso perdieron año. Yo siento que estas fueron una de las principales causas, o bueno, brechas que se abrieron debido a la pandemia. ¿Qué importancia tuvieron las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales en el trabajo docente? Creo que es mucho y son herramientas que hay que considerar, que un docente tiene que tomarlas en cuenta porque son cosas que podemos encontrar en internet y bien se sabe que internet pues viene siendo un mundo y aparte, es un mundo en donde podemos encontrar infinitas cosas que nos pueden ayudar mucho en el proceso de enseñanza, aprendizaje en los estudiantes. Se pueden encontrar juegos interactivos, videos audiovisuales, se pueden encontrar también dinámicas en el mismo, dinámicas digitales, pero también siento que es un arma de doble filo, debido a que pues muchos alumnos no suelen darle el uso correcto al celular y cuando se les permite usar el celular en clase para un fin educativo, muchos alumnos se distraen con eso y pierden pues el objetivo central que es que puedan aprender. Así que sí, la importancia de las tecnologías es muy grande, es muy importante considerarlas. Yo estoy a favor de que se usen las tecnologías, pero con mucho cuidado para que un alumno no pueda caer en esto de distracciones para él. Pero sí es una herramienta que todo docente debe tomar en cuenta y tener una capacitación para ello.
Las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales en el trabajo docente son pedagogías emergentes. Bien, yo creo que mm, sí, sin ninguna duda, son pedagogías emergentes debido a que pues con el contexto, o bueno, el concepto de pedagogía emergente viene siendo pues eh, ideas, ¿no? Ideas pedagógicas que no están bien sistematizadas, al menos en un contexto. Y pues sí, surgen a partir de esto mismo, de las TICs, que pues bueno, se intenta, ¿no? Aprovechar su máximo potencial, su máximo rendimiento, al menos en el aula, ya que pues tienen la finalidad, estas mismas tecnologías, las TIC tienen las finalidades de poder comunicar, informar, interactuar con el usuario. Y sí, vienen siendo pues pedagogías emergentes, al menos en el trabajo de un maestro. ¿Qué tan efectiva considera que fue la educación a distancia durante la pandemia? Siento que en lo personal fue... mm, varía el diferentes factores, pero en lo general siento que fue al menos un poco menos efectiva o no fue tan efectiva como lo pudo haber sido o como lo es o como lo son las clases presenciales, debido a que, bueno, el mismo caso de mi alumno, en su caso no es el único estudiante que sufrió rezago educativo debido a la pandemia. Y no solo eso, sino que también solo estar, con el simple hecho de solo estar detrás de una cámara grabándote y que muchos alumnos pues apagan su cámara, eh, es importante que, bueno, no, esto mismo, el hecho que acabo de mencionar, pues sí provocó a muchos alumnos que se distrajeran, al menos en la pandemia, en clases a distancia. Y creo que la comunicación cuando es de un individuo a otro de manera presencial, de manera donde se encuentren cerca los dos, es un poco, bueno, nutre más el aprendizaje, al menos en mi opinión personal. Pero también mencionaba que varía porque hay muchos docentes, maestros que están muy bien capacitados en las tecnologías y saben, conocen cuáles son esas aplicaciones, esas herramientas que pueden ayudar a sus clases, pero por su contraparte hay muchos maestros que no están tan capacitados o que pues no sabían, no se esperaban que iba a pasar una pandemia que nos obligara a estar en clases en línea y pues muchos docentes no estaban, les costaba un poco el poder conectarse, el estar de manera digital y pero en conclusión yo siento que pues no fue lo que se esperaba, no fue, creo que es más efectivo lo presencial a las clases en línea. ¿Qué estrategias considera que tuvieron más éxito para el aprendizaje a distancia? Yo siento que aquí pues puedo mencionar la metodología de la gamificación porque básicamente la gamificación se enfoca en el aprendizaje en juegos y en internet, en la tecnología podemos encontrar una variedad de juegos interactivos que cualquier estudiante puede dar uso para aprender, pero pues estrategias que ayuden a esto. Creo que esas herramientas, esas páginas que ayudaban a los alumnos a hacer equipos y realizaban que mapas conceptuales, organizadores gráficos, al mismo tiempo. Claro, es el ejemplo de Google, eh, no recuerdo muy bien el nombre, pero sí son aplicaciones que ayudaron mucho al trabajo en equipo, trabajo colaborativo a distancia. Creo que estas estrategias pues se pudieron llevar a cabo de manera gratificante en su momento. ¿Cómo podemos garantizar que la educación en línea sea inclusiva y accesible para todos los estudiantes? Es una pregunta complicada porque no todos están a disposición de un dispositivo electrónico, al menos para clases en líneas. Y a día de hoy pues ya te exigen un teléfono con al menos un buen rendimiento para que pueda correr estas aplicaciones. Creo que para poder garantizar que toda la educación sea inclusiva, creo que hay que considerar y tener un poco
hay que tener empatía por todos los estudiantes o alumnos que pueden llegar a tener dificultades en esto y en su caso pues apoyar a todos aquellas personas que puedan tener este tipo de problemas. Y creo que nadie es, bueno, en nuestro mundo a día de hoy no está libre de que pueda ocurrir otra pandemia y cuando sea el momento pues estar preparados para esto y no perder más alumnos de lo que nos dejó la pandemia en su momento. ¿Qué lecciones aprendimos sobre la educación durante la pandemia? Creo que nos dejó muchas enseñanzas y creo que la más importante fue el tomar en cuenta el mundo tecnológico, en que todos o al menos la gran mayoría tenga en cuenta estas tecnologías y que no les tenga miedo o no les dé pereza al menos capacitarse o conocer más de estas herramientas. Vuelvo a mencionar, los jóvenes a día de hoy pues son los que van saliendo más de esta era digital y por ende saben más o conocen más de ese contexto. Pero hay muchas personas mayores que les cuesta demasiado el poder interactuar con un celular, con una computadora. Y al menos no se pide conocer la mayoría de las cosas que puede hacer una computadora, pero sí lo básico. Y conocer todas, en el caso de los maestros, conocer esas estrategias y esas herramientas que les puede ayudar mucho en el aprendizaje de los estudiantes de manera digital. ¿Qué papel jugará la tecnología en la educación después de la pandemia? Bueno, creo que ya se ve en el presente que está jugando un papel muy importante y que a pesar de que la pandemia ya se ha dado por hecho como que terminada, la tecnología sigue existiendo y seguirá existiendo para toda la vida, básicamente, debido a que se siguen ocupando aplicaciones como Classroom, Word, Excel, todos estos programas que nos brinda Office, estas diapositivas, incluso también se dan muchos cursos en línea con estas aplicaciones que pueden ser Zoom, Meet. Eh, Todo esto es algo que se sigue viendo a día de hoy a pesar de que la pandemia ya terminó y en su momento, antes de la pandemia no se conocían, no se daban uso de estas y ahora se dan, que creo que es algo pues bueno, que ayuda mucho en la comunicación eh, a muchas personas, en su caso, y que nos ayuda a prepararnos en caso de que vuelva a pasar algo similar a lo que se vivió en el 2020. Buenas tardes, me encuentro con el maestro Juan Francisco López Gutiérrez para realizar una entrevista sobre el COVID-19 en la educación, qué impacto tuvo. Si podría iniciar describiéndome el contexto en el que usted llevó a cabo esa pandemia. Sí, por supuesto. Ocurrió durante el año 2020. Yo me encontraba trabajando con grupos de segundo semestre, cuarto semestre y sexto semestre de diferentes planes de estudios, el plan 2018 y el plan 99, a cargo de cursos de inglés. Y fue en este entorno en el cual se dio esta pandemia, con la cual tuvimos que trabajar en línea pues durante 2 años aproximadamente. Sí. ¿Qué cambios y transformaciones trajo la pandemia del COVID-19 en la forma de trabajo del profesorado de los diferentes niveles educativos? Para empezar, fue necesario recurrir a conocimientos tecnológicos sobre los cuales en ocasiones no se contaba con suficiente experiencia. Fue necesario tomar cursos adicionales y revisar de manera autónoma tutoriales, manuales, compartir experiencias para poder llevar a cabo estas actividades que incluyeran pues tanto videoconferencias como actividades en línea para el seguimiento a las y a los estudiantes. Ok, muchas gracias. ¿Cuáles fueron los desafíos más grandes que enfrentaron los estudiantes y educadores durante el cierre de las escuelas? En primer lugar, la falta de interacción, problemas para la evaluación, ya que como no se podía recurrir a la educación presencial, fue necesario utilizar diferentes instrumentos tales como videos educativos, podcasts, exposiciones en línea, presentaciones también en línea, las cuales permitieran a los docentes y también al estudiantado revisar los contenidos que se requerían en ese momento aprender.
Ok. ¿Cómo hicieron las y los profesores para desarrollar los contenidos de aprendizaje que le exigía el plan y programa de estudio del grado escolar que atendía? En primer lugar, hacer una revisión detallada del programa para ver qué contenidos de alguna manera podían priorizarse y qué contenidos, debido a que ya habían sido revisados con anterioridad, podían de alguna manera ser revisados de una manera más superficial o no superficial, sin embargo, de una manera más ágil o más pues pronta, ¿no? También fue necesario ver qué contenidos requerían una mayor atención durante periodos más prolongados y de esta manera pues tener una batería de recursos pues extensa, ¿no? Tales como pues materiales de video, materiales de audio, plataformas educativas, juegos en línea, entre otros recursos. Ok. ¿Qué importancia tuvieron las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales en el trabajo docente? Fueron esenciales, ya que sin esas actividades y recursos no se habría podido llevar a cabo la formación en línea. Fue necesario pues aprender nuevas estrategias, nuevas plataformas. Se fue también necesario hacer un análisis de cuáles ya se conocían y de qué recursos ofrecían para poder trabajar en línea. Y también fue necesario pues de alguna manera desarrollar habilidades sociales y emocionales, ya que el hecho de estar frente a una cámara durante mucho tiempo o estar frente a un dispositivo, pues modifica los patrones de interacción entre las personas, por lo tanto podían darse conflictos debido a esta diferencia de interacción entre las personas. ¿Qué brechas educativas se exacerbaron debido a la pandemia? Pues en primer lugar, un menor tiempo para poder atender los contenidos. El segundo fue realmente contar con una diversidad de recursos que permitieran evaluar a las y a los estudiantes al mismo tiempo que se daban las clases. Por otro lado, el hecho de que la falta de contacto entre personas o el contacto con, digamos, los mismos núcleos humanos, pues en ocasiones generaba problemas sociales. Había estudiantes que se tenían a sentirse pues quizás con mayor frustración, con mayor tristeza, con mayor aburrimiento, debido al hecho de que pues no poder salir o no poder salir con la frecuencia que lo hacían. El hecho quizás de ya no tener contacto con amistades y familiares con una frecuencia pues dada, generaba situaciones en las cuales pues el estudiantado generaba sentimientos y emociones pues algo negativas. Sí. Y también los docentes también. Sí. Sí, sí. Bueno, las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales en el trabajo docente, ¿son pedagogías emergentes? Considero que son más bien una readaptación y una reutilización de las pedagogías que ya existían anteriormente, por ejemplo, aprendizaje basado en la crisis, que le llaman aprendizaje basado en retos o en escenarios, aprendizaje basado en la indagación, aprendizaje crítico, que lo que buscaban hacer era desarrollar esta autonomía del estudiantado, propiciar una mayor, un pensamiento crítico más autónomo, diversificar estrategias y sobre todo pues encontrar escenarios de aplicación. Al no contarse con, digamos, el tiempo para estar en clases o no poder estar frente a frente, esto generaba que pues se tuviera que recurrir a tecnología, ¿no? Las tecnologías permitieron rescatar estos enfoques y darles otro uso. Okay. Sí. ¿Qué tan efectiva considera que fue la educación a distancia durante la pandemia? Creo que fue efectiva en algunos entornos, sin embargo, en mi opinión, me parece que debido a las problemáticas sociales del país y al acceso limitado en ocasiones del Internet, lejos de ser, pues, digamos, muy significativa, lo que ocurrió fue que hubo rezagos y creo yo que hasta la fecha seguimos experimentando algunos de ellos. Consecuencia de los rezagos. Exactamente, sí. ¿Qué estrategias considera que tuvieron más éxito para el aprendizaje a distancia? Por ejemplo, el uso de la gamificación, Kahoot, por ejemplo, Quizlet, el hecho de tener, por ejemplo, también grabar clases, utilizar Classroom, utilizar estrategias como Canva, como Genially para hacer realizadores gráficos, hacer exposiciones, pues de alguna manera permitía tener una mayor diversificación de recursos. Por otro lado, creo que aún hace falta recibir una capacitación más constante
y más a profundidad para tener pues un conocimiento adecuado de estas aplicaciones. ¿Cómo podemos garantizar que la educación en línea sea inclusiva y accesible para todos los estudiantes? Para empezar a generar políticas que permitan tener ese acceso al Internet, tener una mayor cobertura, hacer lo posible por derribar las barreras sociales que impiden de alguna manera tener acceso a diferentes materiales, promover un pensamiento inclusivo entre las y los estudiantes a fin de generar ambientes pues, que realmente valoren la diversidad en todos los sentidos, y también sensibilizar a los colectivos docentes acerca de qué instrumentos se pueden utilizar y cómo pueden emplearse durante las clases. ¿Qué lecciones aprendimos sobre la educación durante la pandemia? Para empezar a esperar lo inesperado, actuar de manera acorde con estos retos, siempre estar en disposición para aprender, nunca dar por sentado nada y pues también aprender a trabajar en equipo y escuchar más al estudiantado al respecto. Y por último, ¿qué papel jugará la tecnología en la educación después de la pandemia? Pues muchos de los esquemas que se estaban planteando antes de la pandemia ya están aquí, se utilizarán y pues seguirán todavía vigentes. Las reuniones en línea, por ejemplo, las plataformas educativas, el uso de, por ejemplo, de mensajería, el uso de recursos sociales, pues seguirán todavía. Y creo yo que es importante darles una mayor orientación para poder potencializarlos. Muchas gracias, pues una información muy importante y pues gracias por permitir realizar esta entrevista. Buenas tardes, en esta ocasión nos encontramos con la alumna Luna Monserrat Antonio Ambrosio, que está cursando el bachillerato en el COBAEP 05 en Álamo, Temapache, pero pues centrándonos en el tema de la entrevista, quisiera saber más acerca de su educación secundaria, que fue el periodo en el que cursó la pandemia. Buenas tardes, Luna, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, bien, gracias. Bueno, iniciando con las preguntas, quisiera que me contaras un poco de cómo era el contexto en el que estudiaste durante el COVID-19, cómo era tu secundaria. La secundaria está ubicada en el centro de la ciudad, cuenta con 18 salones de clases, aulas para tomar los distintos talleres, dos canchas, una es deportiva y la otra es para los actos cívicos. También cuenta con una sala audiovisual y baños para damas y caballeros. Bueno, siguiendo con las preguntas y escuchando que te desarrollaste más que nada en un medio urbano, ¿qué cambios y transformaciones notaste que hubo en la pandemia del COVID-19 en la forma de trabajar de los docentes? Pues la pandemia trajo consigo las clases en línea y así utilizando las distintas plataformas y medios digitales para poder tomar las clases en línea por esos medios digitales. Bueno, ¿y cuáles crees que fueron para ti los desafíos más grandes que enfrentaste cuando se cerraron las escuelas? Para mí lo más difícil fue adaptarme tanto a los horarios como a los maestros y a las distintas actividades en línea. Bueno, y tú como estudiante, ¿qué notaste que hicieron los profesores para que tú pudieras, pues, acceder a esta educación y, pues, que aprendieras todos los contenidos que pues, que tenías que aprender, ¿no? Implementaron nuevas estrategias como lo fueron las videollamadas, tomar clases por la televisión y pues las plataformas digitales y materiales didácticos. Bueno, y siguiendo con las preguntas, ¿qué brechas notaste que se exacerbaron durante la pandemia en cuanto a los estudiantes? Fue el rezago educativo tanto para mis compañeros como para mí, ya que los temas algunos no los lográbamos entender porque pues no es igual estar en un salón de clases a estarlas tomando en línea. Bueno, y como lo mencionas, se utilizaron mucho las tecnologías, ¿no? Entonces,
Pues tú, ¿qué importancia crees que tuvieron las tecnologías de la información, comunicación, conocimientos y aprendizajes, o mejor conocidos como TICADs, en el trabajo docente? Nos facilitaron la comunicación y las actividades, ya que nos lográbamos entender mejor las clases por medio de videos, por material que nos presentaba la televisión y todos esos recursos. Bueno, y con estas tecnologías que tú, supongo, no sé si ya habías trabajado antes, ¿crees que sean pedagogías emergentes? Y ya que fue fundamental para nuestro desarrollo en la pandemia y pues buscaron ayudarnos de una manera u otra. Bueno, y tú como estudiante, ¿qué tan efectiva crees que fue la labor de tus maestros? Porque supongo que como es una secundaria general, fueron varios, pero ¿crees que fue efectiva su labor durante el COVID-19? Considero que no fue tan efectiva ya que pues no siempre podíamos tomar las clases porque algunos no tenían los suficientes recursos o el internet para poderse conectar o a algunos maestros tampoco no tenían algún tiempo para poderse conectar en alguna plataforma para poder explicar los temas. Bueno, y como lo mencionas que fue algo complicado, ¿no? ¿Qué estrategias tú notaste que utilizaron tus docentes? Pues la organización de su tiempo, pues motivarnos para seguir conectándonos a las clases, el material que nos mandaban por medio de WhatsApp para que nosotros lo pudiéramos imprimir y contestarlo y mandarles evidencia de lo que habíamos realizado. Bueno, y pues como tú lo mencionas, ocuparon mucho las tecnologías, ¿no? Entonces, pues tú notaste que a algunos compañeros pues les costaba más el acceder a estas. ¿Cómo crees tú que podemos nosotros garantizar que la educación en línea sea inclusiva y accesible para todos los estudiantes? Pues en algunos niños pues es un poco difícil porque no contamos con todos los recursos, pero pues creo que y tanto los maestros como nosotros los alumnos nos enfocamos y estamos al pendiente de los horarios de las actividades y entregamos en tiempo y forma, podemos lograr en conjunto una mejoría tanto para el maestro como para nosotros. Bueno, y ya casi para finalizar esta entrevista, ¿qué lección crees que aprendiste sobre la educación durante la pandemia? Pues que sí se puede aprender también en línea y que podemos tomar y que también mediante los medios digitales nos ayudan mucho porque nos facilitan el mejor entendimiento y las actividades para poder realizar nuestros trabajos. Bueno, y como pregunta final, ¿qué papel crees tú que jugará la tecnología en la educación después del COVID-19? Pues supongo que jugará un papel importante ya que desarrolló diferentes plataformas en las cuales actualmente las utilizamos para facilitar mejor nuestra comprensión y pues el desarrollo de las diferentes actividades que nos ponen nuestros maestros en las clases. Bueno, pues muchas gracias por el tiempo prestado. Hasta aquí llegó nuestra entrevista. Nos vemos en otra ocasión. Adiós. Buenas tardes, nos encontramos en una entrevista a la docente en educación primaria, Flores de Ambrosio Hernández, egresada del CECER Luis Hidalgo Monroy. Buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien. Bueno, en esta entrevista quisiera que iniciáramos y nos platicara, pues, cuál es el contexto en el que desarrolla su labor docente. Bueno, el contexto de mi escuela es un medio urbano ubicado en la zona montañosa del estado de Veracruz. Actualmente este pueblo es denominado como Pueblo Mágico y es conocido como la ciudad de las aguas alegres. Nos ubicamos acá en Orizaba. Es un lugar, bueno, la escuela específicamente tiene un nivel de clase media. La mayoría de alumnos son hijos de comerciantes y ya que se encuentran en una zona de mercado, entonces la mayoría tienen una clase
accesible a las necesidades educativas. Es un lugar con mucha cultura, un lugar turístico, y en cuanto a situaciones o contextos familiares, pues hablamos de familias con la mayoría con problemas, ahora sí que familiares en cuanto a la desintegración. Hay muchas madres solteras, entonces esas serían básicamente las características de mi grupo. Y bueno, pues en el tema que nos vamos a centrar hoy es más que nada pues la pandemia que todos cursamos. Entonces quisiera preguntar que cuáles fueron los cambios o transformaciones que usted notó durante esta pandemia en su en su primaria más que nada. Obviamente al nosotros hablar de una educación a distancia o una educación en línea, pues los alumnos ya no tenían esa socialización. La segunda fue la comunicación, ya que la comunicación que se tenía pues fue muy complicada porque no teníamos ni los medios, no teníamos las estrategias, fue una adaptación muy difícil tanto para padres, maestros y alumnos. Pues bueno, creo que acaba de mencionar uno de los desafíos más grandes, ¿no? La comunicación que pues les costó tener con sus alumnos, ¿no? Pero pues me imagino que como escuela tuvieron algunas estrategias que fueron implementando. Si me pudiera mencionar alguna estrategia que utilizaron como docentes ustedes en su labor. Bueno, una de las primeras estrategias fue, primeramente fue la organización, ¿no? La organización padres, maestros, alumnos. Organizarnos en la forma en que se iba a trabajar, y darles a conocer lo que implicaba esta pandemia, ya que fue una complicación el que los papás asimilaran, entendieran y comprendieran las implicaciones que tenía la pandemia. La segunda fue el trabajar con cuadernillos o con guías de trabajo. Nosotros les enviábamos cuadernillos a los alumnos y se les iban aclarando dudas por medio de WhatsApp. Entonces era una forma que nosotros optamos primeramente. Cuando esta estrategia se agotó o de alguna manera cansó a los padres de familia, porque pues, obviamente no todos realizaban las actividades, había niños que tenían dudas, muchas situaciones que se fueron dando, optamos por lo que fue implementar el trabajo a través de Zoom y de Meet, que fueron las dos más populares y más conocidas en este momento. Entonces, optamos por trabajar de esa manera, organizamos horarios, organizamos tiempos, porque pues, los niños no podían estar por tanto tiempo concentrados, se distraían, tenían coincidencias con algún otro hermanito, entonces fueron las estrategias con las que trabajamos y puedo decirlo yo, finalmente creo que fueron la que más nos funcionó el conectarnos a través de plataformas por medio de horarios, porque aunque no obtuvimos los resultados que queríamos, de alguna manera teníamos un contacto visual con los niños y podíamos verlos y podíamos explicarles y de alguna manera podíamos explicar las actividades, ¿no? Por lo que me cuenta, utilizaron todos los recursos que tenían a mano, ¿no? Pero pues al final de cuentas puede o hubo una brecha que se abrió de los alumnos en cuanto a la educación. ¿Usted notó alguna brecha en específico que pueda mencionar? Pues primeramente, la primer brecha que fue el acceso, ¿no? El acceso a las tecnologías, porque si bien la mayoría de alumnos tiene, no puedo decir que todos, eso específicamente en medios rurales, pues a lo mejor no, pero se ve, y lo digo porque he trabajado en la sierra, la mayoría tiene un celular, tienen WhatsApp, tienen esas redes sociales que permiten la comunicación. Sin embargo, a pesar de eso, hubo quienes no lograron acceder a estos medios y difícilmente pudieron tener un contacto con sus maestros, a lo mejor una clase virtual. Entonces, creo que esa fue la primera brecha. La segunda, los factores económicos que llevan a la anterior. ¿Por qué? Muchos padres perdieron trabajo, no tenían la posibilidad económica de contratar un acceso al internet. Entonces esto complicaba muchísimo más las cosas. ¿Por qué? Porque a veces en casa solo había un dispositivo o dos, repartirlos entre los demás hijos que estaban utilizando las mismas plataformas, pues era muy complicado. Y otra brecha que se dejó notar mucho fue el bajo nivel de conocimientos
En cuanto al manejo de tecnologías, si bien los padres utilizan redes sociales, pues estaban muy poco familiarizados con lo que son plataformas realmente que pueden servir como medio de comunicación educativo, ¿no? O para trabajar, en este caso con los alumnos, como fueron Meet y Zoom, que fueron las utilizadas en este caso en mi escuela. Entonces creo que eso denotó que a pesar de que se tienen un celular, una tableta, o el Internet, muchas veces no se tiene el conocimiento para poder utilizarlos realmente de forma adecuada. Y pues bueno, creo que aquí es donde nos menciona la importancia, ¿no?, que tuvo las tecnologías y pues los medios de comunicación, el que se utilizaran más que nada para poder impartir pues los contenidos que exigía el plan de estudios. Pero le pregunto a usted más que nada como docente, ¿qué tan efectiva cree que fue su labor durante esta pandemia? ¿Si cree que cumplió con sus objetivos o le faltó un poquito más? ¿Cómo lo ve? Creo que para empezar fue una pandemia que nos tomó por sorpresa. Fue algo que nosotros no esperábamos, algo a lo que no estábamos acostumbrados. El trabajo alumno, docente, es al que uno está habituado. Entonces, difícilmente pudo habernos funcionado al 100%. Creo yo que hubo un gran rezago en cuanto a los niveles educativos, y aún así ya teníamos rezago por diversas circunstancias. Creo que esto lo mostró aún más. ¿Por qué? Porque hubo muchos alumnos que no pudieron acceder, y la realidad es que también tuvimos muchos maestros que no teníamos las estrategias claras, no teníamos alguna estrategia tal cual funcional para trabajar con los niños. Fue una completa adaptación que tuvieron tanto padres de familia, alumnos y docentes, incluso hasta directivos. ¿Por qué? Porque era algo que se iba aprendiendo poco a poco, algo a lo que nosotros no estábamos acostumbrados, y sacar a un docente del salón y mandarlo a una plataforma, pues era algo arriesgado. Hoy en día sabemos que se utilizan, que son funcionales. Sin embargo, creo que cuando llegó la pandemia fue algo que nos tomó por sorpresa, y que lamentablemente pues los resultados fueron muy pocos, y los vimos en los grupos, ¿no? Niños que traían, yo recibí un grupo de primer grado que traían una oralidad muy deficiente, que no podrían pronunciar palabras, niños que no sabían realizar las actividades básicas como colorear, ir al baño, tomar un lápiz, organizar su libreta. O sea, muchas situaciones que pues ahora sí que dejaron en un gran rezago a nuestro sistema educativo, o en este caso a los niños. Pues como lo menciona, ¿no? Para algunos alumnos fue complicado acceder a estos recursos para poder tener una educación. Entonces, ¿cómo usted cree que podemos garantizar que la educación en línea sea inclusiva y accesible para todos los estudiantes, ¿no? Creo que el término inclusividad es un término de moda, un término que a lo largo del tiempo ha ido cambiando, y que se ha ido tratando de adaptar a la gente, a la cultura, a la educación que se tiene en diferentes circunstancias, porque hablando de inclusividad hablamos de diferentes circunstancias. Sin embargo, creo que es algo que todavía es muy complicado. ¿Por qué? Porque para empezar, el gobierno primeramente tendría que dar todo lo necesario a la población, ¿sí? Para que la educación en línea sea totalmente inclusiva, el gobierno tendría eso, que cubrir las carencias socioeconómicas que existen de cobertura en cuanto a todos los aspectos: infraestructuras escolares, planes y programas, todas las situaciones que involucran al gobierno, ¿no? Posteriormente sería también el que los docentes nos capacitemos en este tipo de estrategias de en línea. ¿Por qué? Porque obviamente no estamos exentos de que suceda alguna otra pandemia. Entonces creo que sería una capacitación para nosotros ver todas esas actividades que realmente sean funcionales para niños, para adolescentes, inclusive para jóvenes. Entonces creo que hablar de la inclusividad tendríamos primeramente que atacar los problemas de raíz, los cuales vienen obviamente
de situaciones económicas. Entonces, primeramente tendremos que cubrir eso para poder cubrir lo demás. Porque en teoría, te lo decía yo anteriormente, puede ser muy maravilloso. Yo, al igual que tú, fui normalista y suena maravilloso en teoría, pero en la práctica es totalmente distinto porque te enfrentas a la realidad de los padres de familia, a la realidad de la economía familiar, a la realidad de los niños, de situaciones, de muchas circunstancias que, aunque tú quieras ser inclusivo, a veces las mismas circunstancias no te lo permiten. Sí, pues más que nada es complicado, ¿no? El llegar a una escuela y querer hacer todo y pues darte cuenta de que muchas veces no se cuenta con los recursos, ¿no? Y pues Así es, bueno, ya casi así para terminar con la penúltima pregunta, ¿cuál fue la lección que usted cree que le dejó la pandemia sobre la educación? La lección podría ser que, una, debemos de estar abiertos a la actualización. Yo como docente tengo que estar abierta a la actualización para diseñar mejores estrategias, organizar mis tiempos, tener actividades completas, concretas, claras y efectivas, ¿no? En el trabajo en línea específicamente, no hablando del trabajo en línea, que es el que más se nos dificultó. Y otra sería preparar a los alumnos con el uso de las tecnologías. En mi época les llamábamos las famosas TICs, ya mencionas que ahora creo que ya tienen otro nombre, pero es así, ¿no? Que el alumno realmente sepa utilizar estas tecnologías, el que se dote escuelas donde se tenga el acceso al internet y se le dé un uso a los centros de cómputo o a las tabletas, a los celulares con una funcionalidad real, para que en dado momento que se llegara a requerir de estas herramientas, tengamos un uso claro, tanto maestros como alumnos. Porque hoy en día realmente no lo hay. Muchos jóvenes saben jugar videojuegos, saben escuchar música, saben hacer muchas cosas, pero tristemente en la realidad, cuando lo queremos para circunstancias o para cosas educativas, no lo hacen. ¿Sí? Entonces, es ahí donde yo digo que el aprendizaje sería el que debemos actualizarnos para poder realmente darle un uso a estas tecnologías si se llegara a requerir en dado momento. No somos ajenos actualmente, y a partir de la pandemia han sido de gran ayuda. Hoy recibimos consejos técnicos por medio del trabajo en línea, hoy en día se hacen reuniones, se estudian carreras, sin embargo, hay todavía sectores de la población que no lo conocen. Y sería ese reto, ¿no? El que nosotros, eh, tanto autoridades educativas como docentes, tengamos esa facilidad de capacitar a los niños para que le den un uso adecuado a estas tecnologías y que en un futuro, si llegara a ser necesario, ellos puedan realmente darles el uso adecuado. Sí, pues más que nada ir mejorando poco a poco, ¿no? La manera de enseñar y pues adoptando nuevas estrategias. Y finalmente, pues para terminar esta entrevista, ¿qué papel cree usted que pues ya nos mencionó algunos que pues se siguen, que ya se utilizan más las TICADs para la educación, pero qué papel cree usted que después de esta pandemia jugaría la tecnología en las escuelas? Yo creo que es un papel fundamental, ¿no? Es un papel indispensable, porque como te lo mencionaba, ya ahora hay muchas cosas que se realizan por medio de estas tecnologías, juegos, actividades lúdicas con los niños en cuanto a lo digital, las plataformas, los medios para comunicarte con los padres de familia, para hacer diferentes circunstancias. Sin embargo, creo que falta nada más es eso, ¿no? El papel sería darles el uso adecuado, porque podemos tener el acceso, podemos tener las herramientas, pero si no les damos el uso adecuado, pues no sirven de nada. Sí, pues muy acertado su comentario. Y pues aquí finalizamos la entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, Gracias, esperamos verla en otra ocasión. muchas gracias. Los saludamos desde Orizaba. Buenas tardes, en esta ocasión nos encontramos en una entrevista con la docente en educación primaria, Josefina Ambrosio Hernández.
egresada de la Benemérita Escuela Normal Superior Veracruzana, Enrique C. Repsamen. Buenas tardes, quisiera que pues iniciáramos esta entrevista, pues con usted contándonos un poco del contexto en el que desarrolla su labor docente, las características socioeconómicas, culturales y familiares del alumnado, así como del entorno de la escuela, ¿no? Su ubicación, infraestructura y recursos disponibles. Bueno, mi escuela primaria se llama Guadalupe Victoria, se encuentra ubicada en el municipio de Tihuatlán, Veracruz, se encuentra como a 15 minutos de la cabecera municipal. Es una escuela multigrado, en ella trabajamos 3 docentes, de infraestructura cuenta con 3 aulas, baños de hombres, mujeres y para maestras, cuenta con un domo, una cocina escolar y se encuentra delimitada pues por una pequeña barda con portón. La escuela pues no cuenta con agua, por lo que se tiene que comprar en pipas. En esta localidad la mayoría de las familias es de escasos recursos. Algunos de ellos, de la mayoría de los alumnos, pues tienen que caminar un poco más de media hora para llegar a la escuela, ya que algunos viven en sus parcelas. En cuanto a los padres de familia, pues la mayoría de ellos trabaja en el corte de la naranja, y cuando este corte termina, pues ellos siembran productos del campo, como lo es maíz, frijol. Algunas de las madres trabajan en las labores del hogar, algunas otras en el campo y algunas salen a trabajar a los pueblos más cercanos. En esta localidad las familias pues celebran pues casi todas las tradiciones que celebran en México, como lo son pues la Navidad, el Día de Muertos, Semana Santa y algunas otras fiestas patronales. También dentro de sus costumbres pues son celebrar bautizos, comuniones, cumpleaños. Dentro de los platillos típicos de esta región pues son el mole, el pozole, la barbacoa, los tamales y el zacahuil. Bueno, por lo que me cuenta es un contexto rural más que nada, entre otras cosas. Y pues bueno, al igual que todos en este planeta vivimos una pandemia, ¿no? Entonces quisiera preguntarle qué cambios y transformaciones notó usted como docente en la forma de trabajar durante este periodo de tiempo. Pues durante este tiempo que trabajamos nosotros con la pandemia, pues fueron muchos los cambios, ya que las clases pues tendrían que ser en línea. Eran un tanto complicadas, ya que no todos los alumnos pues tenían señal para conectarse, y algunos padres pues no tenían celulares para tomar las clases a distancia. Yo creo que como docentes tuvimos que cambiar nuestra actitud principalmente, así como la forma de trabajo, dando paso a lo que fue la utilización de las TIC, pues las tecnologías de la información y la comunicación, que era el medio más cercano para comunicarnos con nuestros alumnos. Bueno, por lo que menciona ya, pues me comentó algunas dificultades que tuvo durante este periodo, pero si me quisiera decir alguno más que tenga por ahí que usted haya pasado durante la pandemia. Bueno, dentro de las dificultades, pues fueron muchas, porque no pudimos comunicarnos con todos los alumnos. Algunos de ellos, pues, tenían muchos problemas económicos. Si a duras penas pueden subsistir con los alimentos y luego tener el celular y ponerle a lo mejor alguna recarga o conectarse a internet, entonces para ellos fue muy difícil, por lo que con la mayoría de ellos no pudimos comunicarnos, y al principio iniciamos en línea, después buscamos la segunda opción, que fue ir a la escuela cada 8 días y llevarles material impreso a aquellos alumnos que no podían conectarse en línea. Entonces les empezamos a llevar material impreso a los alumnos
pues con los que no teníamos comunicación. De hecho, algunos los tuvimos que ir a buscar a sus hogares para que pues ellos no sintieran tanto el atraso en sus aprendizajes esperados. Bueno, como lo menciona, pues optaron por utilizar las tecnologías, ¿no? Y Sí, pues, también. retomando la siguiente pregunta y con lo que ya me comentó, ¿cómo hicieron ustedes como docentes en su escuela para desarrollar los contenidos que pues les exigía el programa y plan de estudios que tenían que enseñar a los alumnos? En mi escuela, las tres trabajamos con los recursos didácticos tecnológicos que pues nos proporcionaban. Yo creo que tanto para los alumnos, docentes y padres de familia, cada uno de ellos debieron adaptar y conocer, y nosotros también como docentes informarnos acerca de el uso y la aplicación de los medios digitales, porque pues tanto el alumnado como los padres de familia pues sí tenían ciertas dificultades para comunicarse, ya que esto no era tan usual, ya que estas herramientas pues debíamos de utilizarlas para impartir las clases. Yo creo que esta pandemia también permitió como docentes salir de nuestra zona de confort, porque tuvimos que impulsar pues como lo es el uso de los recursos y herramientas digitales. Pues sí, y como lo menciona, hubo muchas dificultades, ¿no? Para que los alumnos pudieran acceder a la educación. Esto también supongo que creó algún retraso en cuanto a la educación de los alumnos. Usted como docente, ¿qué brechas pues notó que se exacerbaron más debido a la pandemia? Pues debido a esta pandemia, considero yo que aumentó el rezago educativo en la mayoría de los alumnos. Aunque algunos de ellos pues sí teníamos las clases en línea, no es lo mismo estar presente, observar y ver el desempeño de cada alumno a tenerlos a distancia. También pues notamos que se intensificaron un gran atraso en los aprendizajes esperados de cada uno de ellos. También durante la pandemia pues tuvimos muchos niñas y niños que comenzaron a trabajar, y hubo 2 casos de alumnos que pues ya no asistieron a clases. Bueno, y pues, como lo dice, ¿no? La falta de recursos y pues de muchas otras cosas pues, provocó que algunos alumnos incluso desertaran de la educación, ¿no? Así es, Como lo, ya que sí, muchos de ellos presentaron dificultades ocasionadas por las desigualdades económicas, no todos tenían las mismas oportunidades. sí, como nos lo menciona, ¿no? Más que nada siempre estuvieron presentes las tecnologías. Y Así es. pues esto viene mi siguiente pregunta, que pues es que las tecnologías, ¿qué importancia tuvieron las tecnologías de la información, comunicación, conocimientos y aprendizaje digitales? Que pues, como usted lo menciona, las TICs o TICATs, mejor conocidas actualmente, pues qué importancia tuvieron en la educación, ¿no? En este tiempo. Pues yo creo que sí fueron muy importantes porque pues facilitaron y generaron una revolución digital, pues al quitar esas barreras que existían de un espacio y del tiempo con nuestros alumnos, dando paso yo creo que a lo que fue la innovación. También permitió la comunicación rápida con otros dispositivos. Mediante el uso de la tecnología, pues esto también nos permitió como docentes el organizar la información, el almacenamiento de la misma y crear videos, contenidos para transmitir a nuestros alumnos. Bueno, y usted como docente y con lo que menciona de que a partir de la pandemia fue que se empezaron a utilizar las tecnologías, ¿cree que todas estas tecnologías que se empezaron a ocupar en este tiempo sean emergentes? Yo creo que sí, porque el uso de estas tecnologías pues fueron fundamentales en el empleo
de una buena calidad y fueron herramientas utilizadas como medio para acceder a los contenidos, ya que cada uno de ellos pues nos permitió pues potenciar los aprendizajes significativos de cada uno de nuestros alumnos. Bueno, y ya algo más así personal, ¿usted como docente cree o qué tan efectiva cree que fue su labor al estar en este periodo de pandemia? Bueno, yo considero que no fue tan efectiva como yo quisiera, porque no todos mis alumnos pues se pudieron conectar. Entonces tuve que buscar otras estrategias. Pues aquellos alumnos que no pudieron conectarse en línea, tuve yo que ver la manera de cómo buscar que ellos también aprendieran los contenidos que yo quería que asimilaran. Entonces, considero que al trabajar a distancia sí fue muy complicado, no fue tan efectivo, al menos por el lugar donde se ubica, el lugar donde yo trabajo, porque varios no tenían acceso a la comunicación. Bueno, y de todas estas estrategias que nos platica que implementó, ¿cuál cree usted que fue la que tuvo más éxito en su enseñanza a distancia? Pues yo considero que algunos niños mejoraron su autonomía. Para muchos alumnos, pues trabajar a distancia fue todo un reto, porque pues muchos de ellos todavía no manejaban el celular. Entonces ellos tuvieron que aprender a utilizarlo, y pues ellos tenían que hacerlo independientemente, porque la mayoría de los padres pues se iban a trabajar. Aparte de que ellos tenían que organizar su tiempo, también considero que pues los alumnos trataron de ser independientes. Entonces yo creo que la autonomía en mis alumnos fue lo que también me gustó, que ellos trataron de colaborar para un aprendizaje a distancia. Bueno, y como nos lo menciona, muchos tuvieron dificultades para acceder a pues a esta educación, ¿no? ¿Cuál cree o cómo cree usted que podemos garantizar que la educación en línea sea inclusiva y accesible para todos estos estudiantes? Pues es que primeramente deben ellos de tener las mismas oportunidades. Si ellos no tienen las mismas oportunidades para comunicarse, difícilmente nosotros como docentes vamos a poder garantizar una educación de calidad. Es un tanto difícil, ya que varios niños pues les es imposible acceder a la educación en línea, pero pues igual nosotros como docentes debemos de apoyarlos y buscar la manera de que los niños pues tengan también acceso a la educación. Pues nosotros como docentes debemos ser flexibles, aunque sí resulta un tanto difícil. Bueno, y ya casi para finalizar esta entrevista, ¿qué lección cree usted que fue la que aprendimos sobre la educación durante el COVID-19? Pues yo creo que fueron varias, pero pues por mencionar algunas, yo creo que modificamos la rutina en nuestros hogares, y considero también la manera de interactuar con los demás. Esta pandemia pues nos vino a cambiar como seres humanos, la manera de relacionarnos fue algo muy importante. También la manera de adaptarnos con nuestras formas de trabajo en los planteles educativos, ya que igual que en la escuela, en nuestra casa, tuvimos que establecer pues yo creo que los medios para que los niños tuvieran un lugar limpio. Pues sí, más que nada, ¿no? Y bueno, como pregunta final, ¿qué papel cree usted que jugará la tecnología después de esta pandemia y de todo lo que hemos vivido?
Pues yo creo que la tecnología juega un papel muy importante porque nos ayuda a resolver el problema de la calidad educativa, va mejorándola, ya que nosotros como docentes pues nos ayuda a innovar, tanto a nosotros como docentes, igual a los alumnos. Vemos que los sistemas educativos con el uso de las tecnologías pues están mejorando, tienden a ser más eficaces y pues los resultados de aprendizaje siento yo que son mejor porque son herramientas digitales que se pueden utilizar para mejorar el aprendizaje de los niños. Yo creo que esa fue la finalidad por la que fueron creadas, con un fin educativo, y a nosotros como docentes pues yo creo que sí nos facilita el trabajo. Bueno, pues hasta aquí termina nuestra entrevista. Muchas gracias por el tiempo, por estar aquí con nosotros. Esperamos que en otro momento nos pueda acompañar.